Iván Agustín. Para los que no me conozcan, los que son nuevos en este lugar, les damos la bienvenida. Y hermanos, pues gracias a Dios estamos otro día reunidos escuchando la palabra de Dios, y también gracias por la oportunidad, gracias a Dios por la oportunidad que me da, pues, ¿no?, para predicar la palabra. Vamos a orar antes de comenzar. Padre, te doy muchas gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes, Señor. Gracias porque tú nos has cuidado en esta semana, Señor, nos has dado salud, nos has dado trabajo, Señor. Tal vez en nuestra vida, Señor, ha habido momentos de prueba, Señor, momentos de dificultad, pero no hemos estado solos porque tú estás con nosotros, Señor, siempre, mi Dios. Y a pesar de que en nuestra mente débil, humana, Señor, vemos muy corto, Señor, no hemos contemplado realmente, Señor, el propósito por el cual tú haces todas las cosas, Señor. Gracias por las alegrías, también gracias, Señor, por los momentos que tú nos has hecho, en los que nos has hecho luchar para crecer, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has acompañado en todo momento, Señor. En el nombre de Cristo Jesús ponemos ese tiempo en tus manos, Señor. Amén y amén. Quisiera que me acompañaran en el libro de Hebreos. Vamos a comenzar desde el capítulo 10, en el versículo, desde el versículo 32. Desde el versículo 32 vamos a empezar a leer. Dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente como vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os acordasteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Desde aquí vamos a iniciar hablando acerca de qué es lo que estaba pasando, ¿no? El autor hablaba a un pueblo que estaba siendo perseguido por los que antes ellos habían dicho que eran su pueblo. Eran cristianos que estaban abriendo su corazón a Cristo, aferrándose a las palabras de Cristo, pero su pueblo, que también decía creer en Dios, no creían en Cristo. Creían en Abraham, creían en Moisés, creían en David, creían en las promesas que Dios le había dado al pueblo de Israel, pero ellos detestaban a Jesús. Para ellos Jesús había sido un falso profeta. Para ellos Jesús había sido una persona que vino a dividir el pueblo en dos. Había sido el oprobio del pueblo, la razón por la cual estaban sufriendo, estaban padeciendo, y la manera en cómo el pueblo de Israel empezaba a desquitarse con Cristo era a través de sus discípulos. Cuando estuvimos leyendo estos versículos de todos los padecimientos que ellos estaban sufriendo, había tristeza y al mismo tiempo había gozo. Había dificultades, pero al mismo tiempo había promesas que Dios estaba cumpliendo en sus vidas. No sé si podría poner la imagen que envié. Quiero que el título de esta predicación es: de la incredulidad a la fe y de la fe a la credulidad. Y aquí quiero que vean esta imagen, ¿no? En esta imagen es una balanza. ¿Y qué es lo que no significa esta imagen, no? ¿Qué quise representar en esta imagen? Es la vida del hombre. No que la fe se compone de una
de un equilibrio en incredulidad y credulidad, ¿no? La fe no se compone de un equilibrio entre incredulidad y credulidad, sino la balanza representa nuestra vida. Hoy que nosotros decimos creer en Dios, hoy también lamentablemente dentro de nuestros corazones hay incredulidad y hay credulidad. Y ambas cosas no se complementan, son casos contrarios, pero que nuestra vida no se puede inclinar ni a un lado ni al otro. Nuestra vida de fe no se puede inclinar hacia la incredulidad ni a la credulidad. Entonces, vamos a empezar con el primer punto. El primer punto es el pecado de la incredulidad. ¿Por qué la incredulidad es un pecado? Principalmente la incredulidad significa incapacidad, dificultad y resistencia en creer algo. Eso es incapacidad, dificultad y resistencia. Es muy, por ejemplo, un bebé de 1 año, 2 años, 3 años, a partir de entre los 3 y 4 años, empiezan a tener entendimiento, empiezan a comprender cómo funcionan las cosas, cómo funcionan las interacciones con las demás personas, la mayoría, ¿no? Empiezan a tener esa relación de ya no decir las palabras por decirlas, sino ya saben que las palabras sirven para algo, agua, hambre. Empiezan a decir sonidos, empieza a haber un entendimiento en ellos. Y entonces los bebés tienen una falta de entendimiento, pero es porque apenas están empezando a vivir, están empezando a comprender. Pero el pecado de la incredulidad no es pecaminoso solamente porque es una incapacidad de entendimiento. O sea que nosotros tenemos una incapacidad para entender la palabra de Dios. Porque muchos de nosotros recibimos la palabra de Dios y no en el momento que recibimos la palabra o que alguien nos predicó, creímos en ese instante. Sino que nuestro problema es que hay una resistencia a creer. Esa es la tendencia del corazón del hombre, una resistencia a creer la palabra de Dios. Dice en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 23. Aquí en la pantalla ya está, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se han hecho claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Fíjense cómo en los tiempos antiguos la mayoría de los dioses que la gente adoraba eran seres antropomórficos, o sea, animales con cuerpo humano o apariencia humana, o humanos con algunas añadiduras de animales, ¿no? Por ejemplo, los dioses egipcios eran aves, perros, chacales, lobos y todos estos animales, pero con un cuerpo humano, ¿no? Las esfinges, por ejemplo, eran leones con rostro de mujer. Y todo este tipo de cosas en las cuales los hombres empezaron a decir, vieron el sol como una manifestación de Dios, y en vez de adorar al Dios que dio ese sol, empezaron a adorar al sol como un Dios. Empezaron a adorar a la lluvia como un Dios. Empezaron a adorar diferentes animales enormes como un Dios. Entonces las personas dicen, a pesar de que Dios manifestó su poder
a través de las cosas hechas, la gente empezó a adorar las cosas hechas en vez del Creador. Entonces, el hombre no es ignorante, porque como dice en esto que acabamos de leer, Dios se manifestó al hombre. Pero el hombre cambió la verdad de Dios a través de la injusticia. Todo lo que es contrario a la verdad o lo que se opone a la verdad, dice, intercambió. Y esto no hizo que todos los hombres se volvieran proclamadores de mentiras, sino cuántos de nosotros vivimos en una mentira. ¿Cuántos nosotros nos endurecimos en contra de la verdad a pesar de que la verdad la teníamos a un lado? A pesar de que ya nos habían hablado de Jesús, ¿cuántas veces nosotros ocupamos las cosas hechas para no creer en Jesús? ¿Y por qué? Por ejemplo, no, a mí, en mi caso, yo decía, sí, y si Dios es amor, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? ¿Y por qué si Dios hace esto, por qué no sana a toda la gente que está enferma? Y empezamos a cuestionar a Dios. Para resistir creer en Dios, ocupaba las otras cosas que ya existían. Y entonces esas cosas eran como mis salvavidas, digamos, o lo que me mantenía a flote en mi incredulidad. Y entonces empezaba a decir no, porque allá en la iglesia también hay personas que se dedican a robar, o también hay personas que se dedican a mentir, o hay personas que se dedican a esto. Y entonces empezaba a decir un montón de cosas con el objetivo de empezar a engañar a mi propio corazón o sostener la mentira que había en mi corazón para no acercarme a Dios. Y eso es lo que dice la palabra de Dios, lo que dice el apóstol Pablo. Esas cosas que desde el principio el hombre ha hecho, ha tratado simplemente de no voltear a ver al Creador para empezar a ver las cosas hechas, o empezar a endurecer su corazón para resistirse a creer. Dice en Efesios capítulo 4, versículo 17 al 19, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Si retrocedemos al versículo 18, aquí quiero resaltar dos cosas que dicen aquí. Dice teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, su mente todavía en tinieblas, dice, ajenos de la vida de Dios. ¿Pero por qué? Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Aquí la palabra ignorancia es una palabra griega que dice agnoia, y la agnoia es una palabra que se refiere cuando una persona se ciega voluntariamente. Como por ejemplo, cuando te pones una venda en los ojos, cuando te tapas los ojos para no ver lo que hay delante de ti, ya lo viste, pero tal vez viste una escena muy fuerte, y esa escena muy fuerte lo que hace instantáneamente tu cuerpo es taparse los ojos para no seguir viendo. Y entonces esa agnoia, esa ignorancia, es lo que dice, no es una ignorancia de que no lo sabían. No es que no lo sabía como un niño, estoy aprendiendo y no sabía eso. Ellos ya lo sabían, pero voluntariamente se taparon los ojos. Ese entendimiento entenebrecido no era consecuencia de que no podían ver, era consecuencia de que ellos mismos tapaban sus ojos para no verlo. ¿Y cuántos de nosotros hicimos eso? ¿Cuántos de nosotros a la verdad, cuando fuimos expuestos a la verdad, nos tapamos los ojos, quisimos taparnos nuestros oídos, taparnos nuestros ojos para no escuchar, para no ver lo que nosotros sabíamos que era verdad? Ustedes pueden ver, por ejemplo, ahora que en las redes sociales es muy fácil ver, de repente uno se pone a ver los comentarios de una noticia, ¿no? Y en esa noticia empiezan las personas a contender, pues, ¿no? Los que están a favor, los que están en contra de cualquier noticia, ¿no? En todos es lo mismo.
Y cuando de repente empiezas a ver cómo las personas empiezan a dar argumento tras argumento, después de que ya no pueden contestar al argumento que está diciendo la otra persona, ¿cuál es el siguiente método? Empezarse a burlar, empezarse a reír, después empezar ya nada más con burla y esto. Y es que la burla es un mecanismo que tenemos nosotros, los seres humanos, como una defensa. Cuando ya no tenemos argumentos, empezamos a burlarnos. Y eso es lo que sucede. Los hombres, una vez de que ya están acorralados, ahora se empiezan a burlar de Dios. Se empiezan a reír de Dios. Y por eso la dureza de su corazón, dice, la ignorancia que de ellos hay por la dureza de su corazón. Y ahora sí, versículo 19, dice, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, que se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Esto es algo progresivo. La incredulidad trae a mi corazón dureza y la dureza trae insensibilidad para ahora sí entregarme a los deseos de mi carne. A todas esas clases de impurezas o pasiones que me van alejando, me van haciendo cada día más ajeno de la vida de Dios. Pero dice en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 3 y 5, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento, o sea, de su venida? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿No han escuchado a esas personas que dicen, no, pues ya tiene 2000 años que Jesucristo dijo que iba a venir y no ha venido? Y por eso hace esa misma pregunta en ese versículo que leímos. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, ¿dónde está la promesa de su venida? Y eso no es nuevo. Esa pregunta que está haciendo el apóstol Pedro no es de personas que escucharon que Jesucristo iba a venir, sino eran de personas que habían escuchado de que Dios le había prometido a Abraham, a Moisés, a David, que Él iba a venir por su pueblo. Entonces, esa misma pregunta que fue hace 2000 años, que casi es que escribió el apóstol Pedro esto, esa misma pregunta se hacían esas personas en ese tiempo. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Dice en versículo siguiente, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Siguiente versículo, hasta ahí. Pero dice, estos ignoran voluntariamente. Entonces, ¿por qué la incredulidad es un pecado? Porque es algo voluntario. La incredulidad no es una incapacidad humana, sino es la capacidad humana de resistir la verdad de Dios. Esa es la incredulidad. La capacidad humana de resistir la voluntad de Dios. Ahora, el segundo punto es los componentes de la fe. ¿Qué es creer en Dios? ¿Qué es creer en Dios? Quisiera que me acompañaran a Romanos capítulo 10, versículo 12 al 17. Dice, en la pantalla dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Estos versículos son los que han inspirado a grandes hombres de Dios a salir y predicar el evangelio a diferentes lugares en donde nadie había ido a predicar el evangelio.
Uno de estos evangelistas dijo una frase que la verdad no me acuerdo del nombre del evangelista, pero él dijo: para el que quiera creer, tengo cientos de argumentos. Para el que no quiera creer, no tengo ninguno. Porque así, cuando este evangelista decía esto, era por ver cómo cuando tú vas a un lugar a predicar, no es que al primer momento en que prediques, muchas personas van a creer. Esta persona dice que se quedaba por meses o años en un solo lugar hasta que una sola persona creía en el evangelio. Era un trabajo y un esfuerzo predicando el evangelio de Dios. Pero ahora no es que la fe venga porque un hombre predica el evangelio, sino que la fe actúa por medio de la palabra de Dios. Decía el versículo 17, así que la fe es porque por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En otra versión dice, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces la fe está primeramente, los componentes de la fe es uno, que la fe es por oír la palabra de Dios, estar expuestos a la palabra de Dios. Otro dice en Hechos capítulo 11 versículo 14 18, yo sé que estamos leyendo mucho, pero es importante para lo que vamos a llegar. Dice Hechos 11, 14, 18, dice, Él te hablará, dice, en este caso estaban hablando de la predicación de Pedro ante un grupo de gentiles, y dice la profecía, dice, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Esto era porque las personas tenían un juicio sobre qué era lo del ministerio del apóstol Pablo. Y como el apóstol Pedro empezó a hablar, dice, esto también me sucedió a mí. La salvación y la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Lo que hablábamos hace rato del arrepentimiento, a veces nosotros decimos, cuando yo creí en Dios, aquí nos está diciendo otra cosa. No es cuando tú creíste en Dios, cuando Dios te regaló el creer en Él, cuando Dios nos regaló la fe en Él. Porque seguramente estos gentiles, al igual que todos nosotros, en un momento estábamos duros de nuestro corazón o estábamos alejados de la palabra de Dios, pero una vez que vinieron estas palabras, como decía el primer versículo que leímos, Él les dará palabras con las cuales serás salvo tú y todos los que están en tu casa. Y estas palabras vienen acompañadas de alguien que empieza a cambiar y a darnos arrepentimiento y fe en nuestro corazón, y ese es el Espíritu Santo. Entonces, no es tu capacidad de creer, es la capacidad y el don que Dios nos dio a través del Espíritu Santo para arrepentirnos y creer en Jesucristo. Por eso el tercer versículo dice, Efesios 2, del 4 al 8, aquí hablando de la misericordia de Dios, de la antigua manera que nosotros teníamos, pero ahora la misericordia de Dios dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús,
para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Otra vez lo volvemos a repetir, la fe es un don de Dios. Pero yo creí en Dios, no. Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos ha dado esas palabras exactas que nosotros necesitábamos para poder crear esa fe en nuestro corazón y por medio de esa fe salvarnos. Entonces, esta fe es un regalo muy preciado y es el pilar de nuestra vida. Como les decía hace rato, hablando de la imagen de la balanza, la incredulidad es una etapa que muchos de nosotros ya pasamos, o muchos de nosotros en algún momento estamos empezando a pasar de nuevo. Puede ser que las dificultades de esta vida pongan a prueba mucho nuestra fe, y de repente nuestra fe empiece a balancearse hacia un lado, hacia la incredulidad, y empecemos a dudar del poder de Dios, del amor de Dios, de los planes de Dios. Pero ahí es donde, ¿cómo podemos otra vez equilibrar la balanza? ¿Cómo podemos otra vez centrar nuestra balanza y fundamentarnos en la fe? Es a través de la lectura. La lectura de la palabra no es solamente información que empieza a llegar a nuestra cabeza. La palabra de Dios son palabras de vida. Como creyentes debemos aferrarnos a esas palabras de vida. Y a pesar de que nuestra vida sea muy difícil, debemos recordarlo mucho, como lo veíamos en Hechos, de todas las cosas que muchísimas personas han sufrido a lo largo de toda la historia. Calvarios, persecución, muertos a espada, perseguidos, personas que han sufrido mucho, pero que la promesa de Dios los ha alcanzado a ellos. Y también a nosotros nos va a alcanzar. Nosotros estamos viviendo, hermanos, ciertamente estamos viviendo, si nos comparamos con personas que vivieron en otros tiempos, estamos viviendo tiempos de refrigerio. ¿A quién de ustedes lo han sacado de su casa por ser cristiano? ¿A quién de ustedes los han perseguido por ser cristianos? ¿A quién de ustedes los han encarcelado por ser cristianos? Pero lamentablemente en países de Asia generalmente y Medio Oriente, muchos hermanos de nosotros que han creído en Cristo están pasando por muchas dificultades, y nosotros debemos también seguir orando por ellos. Tenemos que pedir por ellos, orar a Dios para que también Él los guarde en esos tiempos de prueba, pero también pedir por nosotros que nuestra fe no falte, que nuestra confianza no falte en Él. Ahora, hermanos, el tercer punto de esto es, y a donde quiero llegar y enfatizar más, es el pecado de la credulidad. ¿Por qué la credulidad es un pecado? Les decía que la incredulidad es un pecado porque es la oposición voluntaria a la palabra de Dios, a la fe en Dios, pues no es lo opuesto. La credulidad aparentemente, digamos, podríamos decir, pues es mejor creer un poco a no creer nada, ¿no? Pero lamentablemente la credulidad es un pecado porque es una fe que no tiene un fundamento, o que o que tuerce la verdad para formar una doctrina. Quisiera que me acompañaran a Proverbios capítulo 14, versículo 15 y 18. Dice el versículo 15: el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Versículo 18, nos saltamos al 18, dice: los simples heredan necedad, mas los prudentes se coronan de sabiduría. La palabra credulidad
no significa lo mismo que la fe. La fe significa confianza en Dios. En pocas palabras es confianza en Dios. Y lo que leíamos hace rato en Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces la fe la resumimos en certeza y convicción. ¿Qué sucede con la incredulidad? La incredulidad es no tener convicción, y la credulidad no tener certeza. ¿Por qué? Porque la credulidad, dice en estos versículos que acabamos de leer en Proverbios, dice: la credulidad es cuando una persona simple es negligente en su vida como cristiano. Hermanos, no solamente leemos la Biblia para creer más en Dios, sino también para proteger más nuestra relación con Dios. Hace muchos años, cuando yo apenas estaba empezando en el Evangelio, hace como 13, 14 años, me acuerdo que se había vuelto muy, ¿cómo se llama? Había un movimiento que había venido me parece que empezó en Colombia. Este movimiento se estaba empezando a llegar a México con mucha fuerza, ¿no? Era un movimiento nuevo, pero de una denominación ya antigua, ¿no? En este caso del movimiento pentecostal, pero que dentro de ellos había un nuevo mover, decían ellos, ¿no? Y entonces las personas, los pastores empezaban a avisar a las iglesias que tuvieran cuidado, porque empezaban a llegar personas a dar, como que ofrecer una nueva visión dentro de las iglesias, ¿no? Y este nuevo movimiento ha perdido mucha fuerza desde ese tiempo hasta ahora, tanto que ya casi ni se escucha de ellos. Pero es ese movimiento que tal vez alguno de ustedes lo escuchó o participó en ellos, que es el movimiento de G12. El movimiento de G12 era un movimiento en que las personas te invitaban a unos encuentros, posencuentros y no me acuerdo qué otras cosas, en donde era así de simple, era como una forma piramidal de hacer discípulos. Por ejemplo, el pastor tenía a sus 12 discípulos, esos 12 discípulos tenían a otros 12 discípulos cada uno de ellos, y así hasta que llegaban contigo, ¿no? Te invitaban a un encuentro y cuando llegabas al encuentro era como un retiro espiritual, podríamos decir, en donde empezaban a ¿cómo se llama? Bueno, donde tenían un momento ellos privado, y después de eso, para el siguiente reencuentro, ahora te pedían a ti que invitaras a otras 12 personas, ¿no? Entonces, aparentemente todo iba bien, hasta que de repente empezaron a ver qué era lo que se hacía en esos posencuentros, ¿no? Tal vez no tenían una mala, ¿cómo podríamos decir? Muchos de ellos no iban con una mala intención, pero lamentablemente se manejaba más terapias psicológicas. En vez de predicaciones de la palabra, había más manipulación psicológica. En vez de arrepentimiento, había más tristeza. ¿Por qué? Porque hacían algo que se llama regresión. Las regresiones es cuando como por medio de una terapia, te llevan a ti a un momento doloroso de tu vida, a una pérdida, a un pleito, al momento más vulnerable que tú tienes, y en ese momento te quebraban y te daban como solución no a Cristo, sino a una forma de doctrina que ellos tenían, que era paso a paso, para que al final tu devoción quedara no en Cristo, sino en sus líderes. Y entonces lamentablemente muchas personas empezaban a caer en eso, y de repente escuchábamos: no, pues tal iglesia ya son G12, y tal iglesia ya son G12, y eran iglesias grandes, ¿no? Y entonces el movimiento se fracturó y todo esto. Entonces lo que les quiero decir es esto: cuando nosotros empezamos a perder el rumbo de la palabra de Dios y empezamos a forjarnos más en métodos humanos, empezamos a caer en mentiras, empezamos a caer en falsedades. Y por eso el pecado, la credulidad es un pecado, porque es una negligencia de mi lectura de la palabra.
es una falta de compromiso con aferrarme a la palabra de Dios. ¿Cuántas personas han sufrido por causa de eso? Muchas personas. Ustedes han escuchado, por ejemplo, La Luz del Mundo. La Luz del Mundo es un movimiento muy grande en lo que es México. Una iglesia enorme, llena ahorita de muchos juicios políticos, llena ahorita de muchos escándalos sexuales. Pero todo eso es ¿por qué? Porque ocupan el nombre de Dios, ocupan la palabra de Dios, pero torcida y corrompida para que las personas puedan ser manipuladas. ¿De quién es la culpa? ¿De hombres malos que pervierten la palabra de Dios? Sí, pero también la culpa es de hombres y mujeres que son cristianos, pero son negligentes en leer la palabra de Dios. Porque dice la palabra, en una parte, empieza a decir el apóstol Pablo, de cómo estos hombres, dice, se amontonarán maestros, dice, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros que les hablen conforme a sus deseos. No es simplemente que aparecerán maestros, sino dice que ellos mismos buscarán esos maestros para que les hablen conforme ellos quieren. Entonces, lamentablemente, ellos se juntan y se complementan para hacer esto. Y muchos hermanos sufren porque yo estoy seguro que muchas personas fueron con la mejor intención de escuchar la palabra, que muchas personas fueron alcanzados porque escucharon la palabra de Dios y lamentablemente están atrapados hoy en una secta o en un lugar en donde no les están alimentando con la palabra de Dios. A veces las personas dicen, ¿por qué haces esto? ¿Por qué hacen este tipo de campañas? ¿O por qué hacen este tipo de movimientos? Y dicen, es que funciona. La gente es atraída, la gente viene. Y como funciona, lo vamos a seguir haciendo. Pero lamentablemente no los acercan a Dios. Solamente quieren números. Dice 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3 y 4. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibe otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que le habéis aceptado, bien lo toleráis. Esta reprimenda del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios es algo que no es nuevo en nuestro tiempo, sino de generación a generación ha pasado. Les decía a ellos cómo ellos se oponen a la palabra que el apóstol Pablo les estaba predicando. Ya les prediqué el evangelio, ya les prediqué de Cristo, ya les di la palabra exacta y no lo reciben. En la primera carta lo exponen como alguien débil. En la segunda carta ahora ya no respetan su apostolado. Pero dice ahí, ¿no? En este mismo versículo, el 4, dice, porque si viene algún predicador a otro, dice, otro predicador viene y predica a otro Jesús que el que les hemos predicado, o de otro espíritu, o de otro evangelio, a él sí lo toleran. Y a esta misma iglesia el apóstol Pablo les dice, yo por haberles predicado la verdad, me hice su enemigo. O sea, así lo tomaban ellos. Él les predicó la verdad y se enojaban con él porque les predicó la verdad. Pero cuando venían otros y decían, no, Jesús es amor, Jesús, no importa lo que tú hagas, los que predican de la santidad son unos exagerados, no, tú no te preocupes, Dios sabe que eres hombre, que eres carne. Y empiezan a hablarte de un Jesús tolerante, de un Jesús comprensivo humanamente, de un Jesús, no, pues tú échate una, porque también ves cómo dice la Biblia que Jesús también tomaba vino, ¿no? Y entonces empiezan a tomar esa parte y empiezan a torcer las escrituras a su conveniencia para al final manipularte y decirte, mira, el evangelio no es
no es que te alejes del mundo, porque como dice el apóstol Pablo, ¿no? Vamos a poner esto, ¿no? Como dice el apóstol Pablo, yo me hice gentil con los gentiles, o yo me hice como como judío para ganarme los judíos. Y también yo, pues, ¿cómo voy a dejar a mis amigos tomar solo? Yo también voy a ir con ellos, ¿no? Porque me voy a hacer borracho para ganarme a los borrachos. No es así. O me voy a hacer chismoso para ganarme a los chismosos. No, hermanos. El apóstol Pablo no decía yo me voy a hacer como los otros para yo también ganarlos, sino en donde yo estoy o donde yo voy a ir, a quienes yo voy a ir a predicar el evangelio, voy a ser el mismo. Cuando vemos estas diferencias, hermanos, en donde las personas son más fáciles de manipular, como los de la iglesia de Corintios, es porque hay esa tendencia en su corazón. Pero si nosotros hemos escuchado la palabra de Dios, no hay otro evangelio, no hay otras escrituras, no hay otro espíritu, no hay otro Cristo. Dice en primera de Juan capítulo 4 versículo 1: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Prueben. La credulidad le da espacio a estas personas. La credulidad le da un espacio en tu corazón para este tipo de predicadores, para recibir falsos cristos, para recibir falsas escrituras, para recibir falsas promesas, falsos espíritus. A eso abre el corazón la incredulidad. La incredulidad, hermanos, algunas veces he visto personas que se pelean diciendo: es que tú crees en la ciencia, por ejemplo, ¿no? Como que si Dios estuviera peleado con la ciencia, como que si fueran cosas totalmente opuestas. No, es que el doctor dice esto, pero yo creo esto. O no, es que ese tal científico dice eso, pero yo creo en esto. Pero, hermanos, aún en Proverbios dice que Dios vela por la ciencia. La ciencia significa sabiduría, y la sabiduría no se inventa, no se crea, solamente se conoce con hechos, con realidades. La sabiduría, hermanos, y la ciencia no es algo que una persona inventó. No es como, digamos, que una persona que inventó la ley de la gravedad inventó la gravedad. No, conoció cómo es que funciona la gravedad, pero él no la inventó. Pero se le llama ley de gravedad simplemente porque empieza a hablar cómo es que funciona la gravedad en nuestro mundo. Pero no es algo creado por el hombre, es solamente una observación que una persona logró resolver sobre un tema que ya existe. Hermanos, cuando se te acerque una persona y te diga: hermano, vamos a orar por tu enfermedad, y al final te ora por tu enfermedad, digamos, ¿no?, hipertensión, diabetes o cualquier tipo de cosa, ¿no? Y después de orar por ti te diga: hermano, ya estás sano. Y te diga, y tú digas: ah, no, pero es que me tengo que seguir inyectando insulina, o tengo que seguir tomando mi medicamento para la presión. Y esta persona te diga: no lo hagas, porque si lo haces, yo ya te dije que ya estás sano, y si lo haces estás siendo incrédulo y porque no estás confiando en Dios. Hermanos, cuando ustedes oren a Dios para que Dios obre en sus vidas, no tienen que ser descuidados con las cosas que ustedes están pasando. Si ustedes quieren ir al médico para comprobar que ustedes ya están sanos, está bien, pero no descuiden su vida solamente porque una persona quiera manipularlos y decir: es que ustedes están desconfiando en Dios, por eso Dios no los va a sanar, o por eso Dios ya los sanó, y si lo toman, Dios los va a castigar porque tienen falta de fe. Así ha habido muchos casos trágicos, hermanos. También algunos chistosos. Les voy a contar una historia que me contaba mi papá, que sucedió en la iglesia donde él se congregaba de joven. Dice que en una ocasión un pastor empezaba a orar, dice, para sacar fuera demonios. Y dice que de repente llegó una muchacha, y llegó un señor y su hija. Y dijo: pastor, dice, ore, dice, porque mi hija se ha sentido mal y esto. Y empezó a orar por ella y reprender demonios y todo, ¿no?
Y ya se fue la familia. Y después dice que tardaron en regresar, y cuando regresaron, la familia no se acercaba, dice, al pastor. Y el pastor se acercó, dice, y empezaron a decir: hermano, ¿cómo está su hija? Y esto y lo otro. Y dice que no se acercaban por pena. Y cuando le dijo: ¿y qué pasó con su hija? Dice: no, es que resulta que el espíritu resulta que el espíritu que tenía mi hija era mi nieto, dice. O sea, estaba embarazada. Hermanos, cuando Dios va a sanar a alguien de manera extraordinaria, lo puede hacer. Dios puede hacer milagros. Yo no voy a limitar el poder de Dios ni nada, porque la Biblia así lo dice, lo establece. Dios puede hacer muchos milagros extraordinarios, darle vista a los ciegos, puede hacer que los cojos anden, puede hacer muchas cosas Dios, y eso nadie lo va a impedir. Y si tu fe, el creer en Él, ha hecho eso en tu vida, hermanos, gloria a Dios por eso. Que Dios te ha salvado de algo, de una enfermedad, como lo hemos escuchado testimonios acá, de cáncer, de cualquier tipo de cosa que parecería mortandad en este mundo, pero Dios ha dado vida, gloria a Dios por eso. Pero hay unas palabras que decía el apóstol Pablo, cuando decía: yo tengo, dice, un mensajero de Satanás que me abofetea, dice, y 3 veces he orado a Dios, y Dios solamente lo único que le ha respondido es: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y por eso el apóstol Pablo decía: sí, ahora yo me jacto, dice, me enorgullezco en mi debilidad, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque ya no dependía del poder del apóstol Pablo, ya no dependía de su vista, ahora dependía del poder de Dios, que está en su gracia. Hermanos, muchos, como les decía, ¿no?, en el libro de Hebreos que leíamos hace rato, los hebreos estaban sufriendo mucho por causa de Cristo. Pero esa fe, hermanos, esa fe era lo que los mantenía firmes. En momentos en que muchos hubieran decidido ya no seguir a Dios por las dificultades, ellos se aferraban a Él. Certeza, convicción es lo que me da la palabra de Dios. Y es lo que quiero, hermanos, que todos nosotros tengamos esa certeza y esa convicción. No seamos incrédulos, ni tampoco seamos crédulos. Aferrémonos a estas palabras que van a traer vida a ustedes y a los que están en su casa. Dios les bendiga, hermanos, y que pasen una buena semana.